Congreso del Estado de Jalisco, a través de su Comisión de Gestión Metropolitana, les da la más cordial bienvenida al segundo Foro de Gestión Metropolitana, Coordinación e Integración. Me permitiré presentar a las autoridades que nos acompañan hoy en el Presidium. Se encuentran entre nosotros los diputados vocales de la Comisión de Gestión Metropolitana de este Congreso, el diputado Edgar Enrique Velázquez González. El diputado Daniel Robles de León. La diputada Norma Valenzuela Álvarez, en su calidad de secretaria de la comisión. Nos distingue también con su presencia el maestro Sahig Alarcón Esparza. Él es representante en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial del Gobierno de la República. Asimismo, nos acompaña el diputado Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Gestión Metropolitana. Y presidiendo este evento, el presidente de la mesa directiva de este Congreso del Estado, el diputado José Hernán Cortés Berumen. Apreciamos de igual forma la presencia del diputado Salvador Caro Cabrera, del maestro Raúl Bermúdez Camarena, Contralor Interno de este Poder Legislativo, de Miguel Ángel Macías García, en representación del señor presidente municipal de Tonalá, el arquitecto Juan Antonio González. Asimismo, me complace destacar la distinguida presencia del jurado calificador que intervino en el proceso de selección de los mejores ensayos. En representación del Colegio de Jalisco, nos acompaña, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el director de la Facultad de Derecho, el maestro Héctor Hermosillo Allende. Me permitiré hacer la presentación a renglón seguido del director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño de la Benemérita Universidad de Guadalajara, el doctor Daniel González Romero, de la maestra Soraya Navarro Rayas, en representación del maestro Alberto de la Mora Gálvez, rector de la Universidad Tecnológica de la Metropolitana de Guadalajara, el maestro Carlos Augusto Nevares, representante de la Universidad Tecmilenio, del maestro Juan Gerardo Casillas Álvarez, en representación del doctor Héctor Robles Ibarría, rector de la Universidad Enrique Díaz de León, de la licenciada Alejandra Guadalupe Hernández Santillán, directora jurídica del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, y del licenciado José de Jesús Reyes, también de IMEPLAN. Destacamos asimismo la presencia del maestro Josué Díaz Vázquez, director de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en representación de su titular, el maestro Sergio Graf Montero. También evidentemente destacamos con mucho honor la presencia de quienes hicieron posible parte de este foro, los autores de los mejores ensayos inéditos del primer foro que reconvocara la Comisión de Gestión Metropolitana. Entre ellos está Roberto Ulises Estrada Mesa, Jacob Ramiro Reynoso Delgadillo, Óscar Morales Quirós, Guillermo Gafet Márquez, José Eduardo Lujano Noyola, representado dignamente en este evento por su señora madre, la señora Imelda Noyola, Xochitl Penélope Calvillo García, José Antonio Gómez Reina, Gerardo González Herrera, Kevin Alan Carrillo Arias, Martín Guadalupe Mora, Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Asimismo, destacamos la presencia de los representantes de los distintos ámbitos de gobierno, de nuestros amigos de la prensa, de los compañeros asesores y en general del público que nos brinda su presencia. A todos ustedes, muchas gracias. Acto seguido, solicitaremos al diputado Hernán Cortés, presidente de la mesa directiva de este Congreso, nos dirija unas palabras.
Gracias, buenos días a todas y a todos los presentes. Me congratulo que el diputado Héctor Pizano, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, haya realizado un foro como este, donde se da la posibilidad de poder escuchar lo que están pensando, las reflexiones que han vertido diferentes pues actores de nuestra sociedad que están conviviendo de una u otra manera todos los días en los problemas que tenemos aquí y en otras zonas metropolitanas. Agradezco mucho también la presencia de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos y de todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradezco también la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, Salvador Caro, que también aquí nos acompaña, y de todos y cada uno de ustedes. Definitivamente es un motivo de reflexión. Hay dos asuntos que se cruzan de manera particular. La realidad social que viven los municipios y sus habitantes en las zonas metropolitanas y la realidad jurídica, que es la que está regulando la convivencia de los mismos. Por un lado, el artículo 115 constitucional, a nivel nacional, a nivel federal, señala la autonomía municipal y autonomía en muchos de los rubros, en temas de cementerios, aseo público, administración de servicios públicos en general, seguridad pública concurrente, porque también tiene la propia policía, una serie de realidades y restricciones jurídicas que está implementando desde el artículo 115 constitucional. Pero luego observamos que en la realidad, pues el que vive en un municipio, trabaja en otro y estudia en un tercero. Y en ocasiones pasa la mayor cantidad de tiempo en un municipio que no es realidad donde está residiendo habitualmente. Incluso en temas de educación sucede exactamente lo mismo. Puede estar habitando en un municipio y sus hijos van y estudian, los mayores en un municipio distinto, los de en medio en un tercero e incluso los niños quizá en un cuarto municipio. Es decir, es una realidad donde está interactuante cotidianamente. Y puede ser que en materia de desarrollo urbano se esté autorizando que esté un complejo habitacional en uno de los municipios que colinda con otro, y justo en esa colindancia autorizan plantas industriales donde nada tendría que ver uno con otro y hay un choque total. Ahora con esta inercia, y es parte de lo que estuvo produciéndose en los ensayos, lo que tuve oportunidad de revisar, ¿cuál es el fenómeno que se da también con los fraccionamientos cerrados? Con la magnitud que se puede generar, 2, 3, 6, hasta 12 etapas o más de algunos desarrollos completamente cerrados y donde empieza a complicar la movilidad. ¿Qué es lo que tendría que pasar con el tema de desarrollo urbano para dar mayor agilidad respecto al uso del automóvil, respecto al transporte público? Es decir, son problemas conjuntos que a la hora de abordarse empieza a tener ciertas dificultades jurídicas. ¿Es posible o no una asociación intermunicipal? Sí es posible, si es vía OPD, cediéndole parte de las facultades que tiene cada municipio para crear un ente distinto, como pudiera ser un ejercicio del CIAPA. ¿O qué es lo que estaría funcionando? Hay ejercicios que se han hecho de manera continuada. Le damos la bienvenida al alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, bienvenido. Decía, ha habido esfuerzos desde hace muchos años, en muchos de los rubros, incluso en materia, decía, de seguridad pública. En algunas ocasiones, pues no necesariamente el que delinque es residente de ese mismo municipio, quizás es de otro, o incluso respecto a las detenciones. Es decir, es un fenómeno muy complejo que requiere absoluta reflexión y ver cómo lo vamos a ir abordando. Si es posible con legislación estatal para ir generando ciertas expectativas y apoyos para ir resolviendo problemas, si es necesario generar iniciativas a nivel federal, que es capacidad también y facultad del Congreso del Estado para poder hacer este tipo de iniciativas hacia la Cámara de Diputados o Senadores y modificar la Constitución, pero lo que es una realidad es que el fenómeno metropolitano aquí está, se está generando cada vez con mayor complejidad y requiere absolutamente de todo el esfuerzo, toda la capacidad, de todas las visiones, tanto de los diputados, de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno y sobre todo de los alcaldes, que día a día son los que están
cohabitando con las dificultades que representa este fenómeno metropolitano. No quiero extenderme más, felicito el ejercicio hecho y por supuesto la participación de todos los ensayistas, que al leer su trabajo veo que tuvieron una visión muy clara de lo que tendríamos que estar trabajando en materia de desarrollo urbano, en materia de movilidad y en materia de seguridad pública. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos a este ejercicio. Felicidades nuevamente. Agradecemos el mensaje dirigido por el presidente de la mesa directiva, el diputado Hernán Cortés. Y, bueno, destacamos la presencia que engalana este presidium del presidente municipal de Guadalajara, el maestro Ismael del Toro Castro, a quien acto seguido pedimos nos dirija un mensaje con motivo de este foro. Gracias, muy buenos días. Es un honor poder compartir este foro de gestión metropolitana, coordinación e integración que me hizo la distinción de invitarme el diputado Héctor Pizano, y a través de él también saludar y reconocer y agradecer la invitación a todos los integrantes de este Poder Legislativo, en la persona del presidente de la mesa directiva, el diputado Hernán Cortés Berumen, a Enrique Velázquez, diputado vocal de la Comisión de Gestión Metropolitana, a el doctor Daniel Fajardo, director general de Coordinación Metropolitana de SEDATU, a Norma Valenzuela Álvarez, diputada secretaria de la Comisión de Gestión Metropolitana, y al diputado Daniel Robles de León, también integrante de esta comisión. Saludo al diputado Salvador Caro, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, y a todas y a todos ustedes. Es un honor también poder compartir, escuchar como un actor de la agenda metropolitana a los ensayistas ganadores, a Óscar Morales, a Gerardo González y a Kevin Alan Carrillo, y escuchar también la experiencia y el mensaje de bienvenida que hace el diputado Hernán Cortés, quien también conoce lo que es el trabajo de gestión metropolitana, la complejidad, pero la obligación que tenemos los integrantes del área metropolitana de Guadalajara de materializar y hacer realidad ese estudio, ese análisis, esa forma de abordar la complejidad de la gestión de servicios públicos, de políticas públicas, con una visión de mediano y largo plazo, con una visión integradora como metrópoli. Yo debo destacar que el esfuerzo de varias administraciones y autoridades han convertido al área metropolitana de Guadalajara, además de ser la segunda más grande del país, la ha convertido en la que más cristalizado tiene todo el modelo de planeación, todo el modelo legal que ya está concluido, institucional, y que ya estamos dando pasos hacia la generación de agencias, generación de políticas públicas integrales, y que este año tenemos el compromiso fundamental de poder resolver con una visión metropolitana el tema número uno que vive la ciudad, que es la seguridad. Vamos a constituir la Policía Metropolitana y las políticas públicas de seguridad a través de la misma, pero por supuesto que hoy estemos aquí en el Poder Legislativo, que la presencia en mi persona del municipio de Guadalajara esté presente en este foro, no es para platicar lo que se ha realizado ni lo que estamos por hacer, sino para hacer un ejercicio que yo lo veo desde la óptica de la gobernanza, de escuchar a los ensayistas, de imprimir en la agenda metropolitana todas las visiones, y creo que este foro, esta actividad, esta forma de participar de los ciudadanos interesados en la agenda metropolitana nos obliga a las autoridades a tener los oídos abiertos, a poder tener un diálogo permanente y a involucrar y a hacer que quienes participan activamente, quienes tienen el interés por la agenda metropolitana, encuentren las puertas abiertas de los gobiernos para que juntos hagamos una agenda, y una agenda que se haga realidad. Así es que enhorabuena al Congreso del Estado, a la Comisión de
Asuntos Metropolitanos y a todos los que están haciendo este esfuerzo para la realización de los foros de gestión metropolitana, y muchas gracias, un honor que me hayan invitado a estar presente, a escucharlos y a asumir el compromiso de que trabajemos de la mano y que encuentren en Guadalajara y en las autoridades del área metropolitana de la ciudad, encuentren un espacio abierto para hacerse a realidad la visión, el compromiso y el interés que tienen por nuestra ciudad. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ismael del Toro, por su mensaje. Y acto seguido, procederemos a uno de los momentos más significativos de este evento, la entrega de los reconocimientos que hace el Congreso del Estado a los autores de los mejores ensayos inéditos en materia de gestión metropolitana, por lo que solicitamos al Presidium ponerse en pie para realizar dicha entrega, y de la misma manera solicitamos a quienes escuchen su nombre favor de pasar al frente a recibir de manos de nuestras autoridades el reconocimiento por su destacada participación. Pedimos la presencia del profesor Guillermo Yafet Márquez con el tema Estado y Perspectiva de la Gestión Metropolitana. De Xochitl Penélope Calvillo García con el tema La peatonalización como política pública. De José Antonio Gómez Reina con el tema Urbanismo sustentable en la zona metropolitana de Guadalajara para el siglo XXI. De Martín Guadalupe Morán con el tema Descentralizando el sistema de transporte público con una tecnología. Martín Guadalupe. Asimismo, de María Angélica Sánchez Grajeda con el tema Legislación para erradicar obras de edificación llamadas torres chuecas. Asimismo, el Congreso del Estado distinguirá a quienes participaron en el jurado calificador haciendo la entrega de un presente. Pedimos por ello la presencia del doctor Carlos Abate Ulloa, del doctor Daniel González de León en representación de la doctora Adriana Inés Olivares, del representante del maestro Alberto de la Bora Gálvez, del maestro Juan Gerardo Casillas Álvarez en representación del doctor Héctor Robles Ibarria, rector de la Universidad Enrique Díaz de León. De la licenciada Alejandra Guadalupe Hernández Santillán de IMEPLAN. Y José de Jesús Reyes Ruiz.
Asimismo, procederé a mencionar a los 3 primeros lugares. Pediremos a los ensayistas que pasen a recoger su premio y eventualmente dirigirán un mensaje. Pedimos la presencia de Óscar Morales Quirós, autor del ensayo titulado El proceso inacabado del buen gobierno metropolitano. Él es galardonado con el 3er lugar de este concurso. También solicitamos la presencia de Gerardo González Herrera, autor del ensayo de gestión metropolitana en Jalisco, la coordinación metropolitana en el occidente del país. Él es acreedor al 2º lugar. Y de Kevin Alan Carrillo Arias. Él es autor del ensayo titulado El paradigma sociopolítico del transporte en Jalisco, 1er lugar de este concurso de ensayos inéditos. Muchas gracias a nuestras autoridades. Pueden tomar asiento. Queremos destacar la presencia del diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Él es presidente de la Comisión de Planeación y Administración de este Congreso del Estado. Bienvenido, diputado. Y para poder conocer un poco del trabajo inédito que nos han presentado los ensayistas, solicitamos a Óscar Morales Quirós, autor del ensayo El proceso inacabado del buen gobierno, nos dirija un mensaje. ¿Qué tal? Pues buenos días, gracias por el reconocimiento y por haber leído el ensayo, que la verdad es que ni siquiera creí que fuera a ganar nada, ¿no? Quiero quizás dar solo un resumen, una recapitulación sobre cómo estructuré algunas de las ideas en el que no podemos simplemente quedarnos en lo que ya tenemos hecho y decir sí es un súper acierto que ya tengamos un IMEPLAN, que ya tengamos unas instancias de coordinación metropolitana después de bastantes décadas de esfuerzos sobre cómo poder unir esfuerzos para poder gestionar mejor recursos de la metrópoli, ¿no? Pero hay unas cosas que ya el diseño institucional ya siempre es un proceso que va a estar inacabado, pero lo que me gustaría a mí más discutir es sobre la implementación y sobre la evaluación de las medidas que se están tomando, ¿no? Porque ahí hay bastante camino que todavía nos hace falta recorrer. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, el plan de ordenamiento territorial metropolitano fue un punto de partida valioso, pero ya se ha criticado mucho que no tiene mecanismos de evaluación, que puede tener errores técnicos y tal, pero lo valioso es de que hubo un consenso político y nadie duda de que es un instrumento que pretende ordenar algunos intereses en la metrópoli, ¿no? Pero solo Guadalajara es el único municipio que ha actualizado sus instrumentos de planeación urbana acorde al plan de ordenamiento metropolitano. Entonces aquí estamos hablando de que hay una brecha en cuanto a la implementación de las políticas públicas. Entonces eso nos lleva a pensar en qué estamos haciendo en las mesas de coordinación y en las mesas de gestión, ¿no? O sea, sí son una herramienta valiosa para, desde las partes técnicas, poder subir algunos temas hacia la agenda política, pero son unas mesas que son, no sé, yo no soy abogado y no sé en dónde pueda corregirse eso, pero son mesas que carecen de programación, carecen de objetivos claros. Entonces ahí hay un punto que sí es súper interesante de que puedan discutirse temas y puedan abordarse temas emergentes y temas muy, muy estratégicos, pero necesitan enfocarse más, porque yo he participado en algunas de esas mesas, necesitan enfocarse más en
cuál es el propósito de por qué están sentados allí, una programación anual, enfocarse mucho en homologación, homologación de las regulaciones en todos los municipios. Después en lo que me enfoco es en la ausencia de mecanismos de evaluación, y esto es importantísimo porque yo creo personalmente que el IMEPLAN, como el órgano más visible de coordinación metropolitana, está haciendo cosas muy valiosas. Por ejemplo, tiene una agenda sobre promoción, sobre acción internacional que no está siendo visibilizada. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos en cómo visibilizar los esfuerzos que ya se están haciendo. O sea, no sabemos si el IMEPLAN o si cualquier instancia lo está haciendo bien o no. Eso es algo que nosotros desconocemos, entonces ahí tenemos que preguntarnos en cómo podemos monitorear dichos avances y poderlos mostrar públicamente, ¿no? Y repito, no es que esté criticando que esté haciendo mal cualquier instancia, sino que no sabemos cómo van, ¿no? Y aquí pudiéramos aportar o pudiéramos ver que ya tenemos algunos organismos públicos, algunos como por ejemplo el Comité Técnico de Evaluación de las Políticas Sociales en Jalisco, que es un cuerpo académico con mucha experiencia, como que nos pudiera aportar conocimiento sobre evaluación, sobre no solo el diseño institucional de las instancias de coordinación, sino el diseño de las políticas públicas, ¿no? O sea, necesitamos mucho más información para poder retroalimentar cuál es el avance de lo que se está haciendo, ¿no? Porque estamos a oscuras, estamos con muy buenas intenciones, yo creo que están haciendo cosas bien, pero nadie sabe. O sea, esos son hipótesis y son suposiciones. Yo entiendo que siempre es un proceso inacabado el tener unas instancias pues de coordinación metropolitana, pero creo que ya tenemos que enfocarnos no solo en el diseño y en el rediseño, sino en tener una agenda para la implementación de las políticas y pues de la evaluación. Y me dijeron que eran 5 minutos, así que ya. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Agradecemos tu intervención. Y en la misma dinámica solicitamos la presencia de Gerardo González Herrera, eres autor del ensayo de gestión metropolitana en Jalisco, la coordinación metropolitana en el occidente del país. Muchas gracias. Bueno, a ver si no me gana la emoción. Bueno, regresar a este lugar es importante y aprovechar el espacio para reflexionar y seguir un poco las líneas del concurso, de sugerir reflexiones legislativas que espero que sean consideradas para efectos de superar el nivel que hemos encontrado. Y bueno, yo titulé, así como dice la lámina anterior, sobre una pregunta que lanzo sobre si es momento de revisar el concepto de autoridad intermedia que aparece en la Constitución, y esa fue una primera reflexión que me llevó a hallazgos importantes. Uso, por favor, la siguiente, este epígrafe que para mí es como una mantra, ¿no? Preguntarnos cosas nuevas para revolucionar el estado del arte o encontrar respuestas nuevas como una forma de evaluación. Y entonces yo lanzo estas 3 preguntas que tienen que ver con lo que decía el presidente de la mesa directiva, ¿no? Hay una gobernación social, el ensayo no profundiza en eso, pero que evidentemente tiene que ver con el hecho de que si el fuego se genera en un lado, no le podemos echar la culpa o decirle ahí arréglate como puedas al de junto, ¿no? Cosa que estamos viviendo en la megalópolis metropolitana. Pero la reflexión de formas de gobierno o arreglos jurídico-institucionales nos lleva a reconocer que las comisiones ambientales, y sigo el ejemplo de la Ciudad de México, cuesta trabajo echarlas a volar, máxime cuando se trata, como en el caso que cito de la Ciudad de México,
de 50 y tantos municipios y 3 gobiernos del estado, más gobierno federal, en fin, esos mecanismos que cuestan trabajo. Entonces, la intención del ensayo es evidenciar que hay avances, pero que se requieren evoluciones institucionales. Y entonces yo planteo algunas de estas, retomo parte de las discusiones sobre los asuntos públicos transterritoriales como concepto, que precisamente identifica que los problemas o las oportunidades de un lado se generan y se sufren en otros lados, y que las atribuciones de cada uno de los niveles de gobierno se vuelven insuficientes para abordar este tema. Y invito, que en el ensayo se refiere y se analizan, a revisar 2 antecedentes jurídicos que me parecen muy importantes. Uno tiene que ver con la controversia constitucional, las controversias que fueron motivo en el 2008, si no mal recuerdo, respecto a precisamente promovida por Zapopan, y más allá de las resoluciones, me parece que las reflexiones que hacen los ministros sobre la obligatoriedad de la coordinación metropolitana es un concepto que necesitamos regresar, ¿no? Y recuperar, más allá de los voluntarismos, ¿no? Recupero el concepto de obligatorio, y no solo en el marco del 115, sino del 27 constitucional, como refieren los ministros de la Corte. Y el otro antecedente, que fue un hallazgo de la investigación, fue una tesis de la jurisprudencia de la Suprema Corte, en donde analizan que el concepto de autoridad intermedia es un concepto histórico que alude más a los jefes políticos en el movimiento revolucionario que a la imposibilidad de crear instancias intermedias de gobernación. Dígase, en este caso, incluyentes de los municipios y el gobierno del estado. Me parece que desmitificar la posibilidad de que existan estos gobiernos es un tema que es digno de reflexionarse y que permitiría fortalecer la estructura gubernativa de las zonas metropolitanas. La síntesis la he puesto en este esquema, si me hacen favor la siguiente. Se trataría precisamente de revisar el nivel de coordinación. Cito ahí a un autor que refiere que hay coordinación suave y coordinación dura, ¿no? Y la dura la refiere como 5 elementos que serían importantes revisar. Uno es la legitimidad de los representantes de un posible gobierno metropolitano. Esto es la posibilidad de elegir a los miembros del gobierno metropolitano, concejales, regidores metropolitanos o los directivos de los entes técnicos. Esa es una posibilidad que se abre. Segundo es, por supuesto, garantizar recursos públicos de inicio, de tal manera que las instancias metropolitanas no padezcan la voluntad política de los gobiernos que tienen que aportar sus cuotas. Evidentemente no hablamos de un caso en particular, hablamos de una estructura general que sufre estas insuficiencias. Tercero, personal profesionalizado, claramente una definición de funciones, atribuciones, para ver qué le toca hacer el gobierno metropolitano y qué cosas conservarían los otros niveles de gobierno. El ensayo además sugiere que es importante revisar la Ley de Coordinación Metropolitana, que es tiempo de revisar el concepto de área, ¿no? Se incumplen en algunos casos el tema de la contiguidad urbana, y que no hemos inaugurado en el caso de Jalisco el concepto de región metropolitana. Está en la ley, pero no lo hemos aplicado y quizás requiere un mecanismo de revisión. Y por supuesto el caso más complejo que tenemos a nivel de país, que son las coordinaciones interestatales. Jalisco tiene una, en el país existen 7, y que involucra no solo a los ejecutivos, sino a los legislativos, y que requiere de un marco, si retomo el principio, obligatorio, como dice la ley general, que reste voluntarismos.
Quiero terminar con una epígrafe adicional, que es de Einstein, sugiriendo que necesitamos cambiar si queremos resultados diferentes, ¿no? Y las reflexiones últimas que haría sería la sugerencia de institucionalizar, y yo digo legislar los voluntarismos, ¿no? Porque cada vez que se escucha yo tengo la voluntad política, yo digo ya se jodió todo, ¿no? Resulta que no hay la voluntad como para institucionalizar y pasar de los ciclos políticos electorales para un mecanismo de más trascendencia que precisamente estaría garantizado con instituciones nuevas. Y revisar el concepto de autonomía, porque autonomía en un espacio de transterritorialidad equivale a construir murallas, ¿no? Curiosamente, el término muralla es una antecedente del término municipio, ¿no? Y creo que es importante tender puentes metropolitanos más que construir murallas en torno al 115 constitucional. He dicho, necesitamos fortalecer las áreas metropolitanas, clarificar muy bien qué queremos decir con regiones metropolitanas y finalmente de entrar a una discusión entre lo que se ha dicho que es cuarto nivel de gobierno y lo que yo encuentro que podría ser un gobierno 2.5. Esto es la sumatoria entre el segundo nivel de gobierno y el tercer nivel de gobierno, que en realidad sería un espacio que ya incluye a los dos niveles de gobierno y que en ese sentido se convertiría en una autoridad intermedia, pero con plena legalidad y plena legitimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo González, por tan interesante disertación. Destacamos la presencia del diputado Gerardo Quirino Velázquez, él es presidente de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Y para finalizar con los ensayistas, solicitamos la presencia de Kevin Alan Carrillo Arias para que nos hable de su ensayo titulado El paradigma sociopolítico del transporte en Jalisco. Hola a todos, muy buenas tardes ya, o días, perdón. Muchas gracias, yo también estoy muy emocionado, muchas gracias por haber elegido esta idea como ganadora, por eso realmente pues estoy demasiado, muy emocionado. Entonces, bueno, quiero comenzar pues haciendo un breve resumen, que en realidad no está tan breve porque es difícil sintetizar pues tanta información. Pues también lo importante de este ensayo es cómo ver la movilidad, dónde estamos ubicados. Si yo les digo que en Jalisco somos el segundo lugar a nivel nacional por accidentes de tránsito, pues además que se suman cada día, en este caso cada año, 18,000 muertes por siniestralidad. En este caso son más que nada accidentes de tránsito, no tanto las muertes. Las muertes son un poco menos, pero sí se suman muchos lesionados a esta cantidad y por eso significa que pues precisamente pues estamos situados en que estamos vulnerando un derecho internacional. En este caso es por un problema de movilidad, nada más por eso. Este derecho, yo les digo, por ejemplo, si visualizamos que tenemos un gran problema de inseguridad, es porque, si pongo como ejemplo el hecho de que cada uno de nosotros, pues al salir digamos que cuando vamos a nuestro trabajo, a nuestra escuela, pues nosotros pensamos en que no nos va a pasar nada, o en realidad no, ni siquiera lo tenemos en cuenta. Pero lo que sí queremos de eso es pues regresar a casa pues sanos y salvos. Eso es el enfoque, o más que nada el ejemplo más claro de decir por qué se vulnera este derecho, el cual se pretende integrar pues, a la Constitución, en este caso como una propuesta clara y concreta. El derecho sería el derecho a la movilidad segura e integral.
Esto ¿cómo se puede, o cómo funcionaría esto? Digamos que lograría tener un funcionamiento para que se pueda coordinar las diferentes instituciones y que funcionen bajo ese esquema de incrementar la seguridad vial por medio de esa orientación legislativa. Y también para que los ciudadanos en este caso tengan un mecanismo accesible de participación ciudadana. ¿Cómo puede funcionar esto? Simplemente como el hecho de tener en la legislación una forma de poder orientarte y poder decir, ok, yo puedo participar, puedo exigir mi derecho a la seguridad vial, pues de cierto modo porque pues es el derecho a la movilidad, ¿no? que él pretende, que tiene que exigir de manera adecuada a las autoridades y como ciudadano, a la sociedad. Bueno, en este caso, la seguridad no es el único derecho, la única garantía de este esquema, de lo que se propone. Por ejemplo, tenemos pues también un sistema de transporte público deficiente, por lo que ahí se comienza con pues un mal sistema, es decir, tenemos que se vulnera pues principalmente la asequibilidad del transporte público. ¿Cómo se vulnera esto? Pues, el problema del transporte público es que tenemos que es un sistema insostenible. Al tener un sistema insostenible, con eso me refiero a que, por ejemplo, si nosotros vamos a la parada y nosotros queremos tomar el 380, pues principalmente vemos que por falta de ordenamiento pues el camión no va a pasar en un horario definido. Esto significa pues que pues no vamos o tenemos que hacer un cálculo pues impreciso para poder llegar a tiempo a nuestros destinos, ¿no? Entonces, por eso es esta situación de que se vulnera este derecho, pero porque pues no tenemos ese sistema adecuado. Otra forma de verlo es, por ejemplo, que cuando ya logramos abordar el transporte público, pues simplemente ahí empiezan otro tipo de problemas. Los problemas, por ejemplo, en la encuesta de satisfacción de usuarios que se hizo en 2018 para los usuarios del transporte público, dice que somos vulnerados de manera que pues, se acosa sexualmente a mujeres, sufren de inseguridad y también pues, se sufre de segregación o de discriminación por parte de los operadores. Entonces, es una forma de ver cómo se vulnera. También, además de eso, pensamos nosotros en que el transporte público nos va a llevar a nuestro destino, pero esto no es así. Es decir, nuestro destino siempre va a ocupar diferentes viajes en diferentes camiones y vamos a necesitar transbordar, lo cual afecta pues directamente a nuestros bolsillos. Vamos a tener que pagar más de una tarifa necesaria para nuestro día a día. Y bueno, esto está explícito en los documentos de desarrollo, de económicos que se hicieron, por ejemplo, en CUSEA, ¿verdad? Entonces esto se lo pueden consultar. También otra forma en la que pues, se vulnera por parte del transporte público, o más bien viéndolo por otro lado, es que pues el transporte público en Jalisco es privado, es decir, esto dificulta mucho los procesos de gestión para mejorar la eficiencia de este transporte. Entonces, yo quisiera lanzar una pregunta para que poder reflexionarla. Esta pregunta es, ¿cómo mejorar la eficiencia bajo esos esquemas que les planteo? ¿Cómo mejorar la eficiencia del transporte público, de la eficiencia de operatividad o logística de transporte? Bueno, yo voy a lanzar algunas propuestas para, de alguna manera, que se pueda pues, también integrar a la misma legislación. Una de ellas, o para poder comenzar, más que nada, es que el transporte público debe cumplir con una normatividad. Eso es sencillo, para que tener unidades en óptimas condiciones. Otra es que en esa misma normatividad que se tenga que respetar para que el operador pues, cumpla sus condiciones a nivel laboral y pues, por el derecho de la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? Esto significa que si tenemos un operador que satisface que tiene esas garantías, esos derechos garantizados, pues va a ser más capaz de poder lograr un buen sistema o dar un muy buen servicio de transporte.
esto a los usuarios. Entonces, esta es una de las propuestas, aunque es insuficiente, porque uno creía que con eso sería suficiente para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, algo que se pretende es también mejorar la seguridad que el transporte público ocasiona, pues sí también provoca accidentes fatales, muchas mortalidades incluso a los actores más vulnerables, como peatones y a ciclistas. Entonces, lo que se pretende de esto es que pues el transporte público tenga una, bueno, en este caso no tenga la capacidad de poder vulnerar a esos actores. Primero con educación vial, que es fundamental para enriquecer la cultura vial, y pues prácticamente el hecho de que ellos, bueno, los operadores tengan pues todas las garantías bien descritas. Y bueno, también para que ellos mejoren la convivencia con los otros actores y con los usuarios, que es fundamental en el hecho de, bueno, en el proceso de educación vial. Bueno, otra de las propuestas podría ser el poder mejorar el transporte público a través de pues la asequibilidad, o sea, tener mayor accesibilidad económica en el transporte público. ¿Cómo hacemos esto? Ok, bueno, aquí dice que ya se terminó mi tiempo. No sé si me puedo extender porque realmente faltaba mucho. Por eso les decía que es un poco difícil, ¿verdad? Pero bueno, igual y para poder concluir, puedo decir que todas estas propuestas están planteadas, igual y se las pueden chutar en el ensayo, se las puedo pasar, pero sí, esas propuestas son necesarias para poder lograr un sistema de legislación que se enfoque a mejorar la seguridad vial, la asequibilidad, la accesibilidad y pues para mitigar los procesos de contaminación, ¿verdad? Y pues bueno, para finalizar me gustaría pues sí, de nueva cuenta agradecer y pues también decir que estos procesos esas estrategias que planteo pues son unas propuestas necesarias, pero nunca van a ser suficientes para poder tener un sistema óptimo, por lo cual el trabajo es largo, además de haber presentado esta idea, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Kevin Carrillo. Destacamos la presencia de la diputada local, la diputada Priscila Franco, que nos acompaña también en este evento. Y como mensaje de clausura solicitamos al maestro Sajik Alarcón Esparza, representante en Jalisco de la SEDATU, nos brinde un mensaje. Hola, muy buenos días. Agradezco aquí al diputado Héctor Pizano que nos haga favor de invitarnos tanto cuando se dio la inauguración y la convocatoria para este foro, como ahora el cierre, el cual pues sí nos emociona bastante de ver que abordaron temas muy importantes para la coordinación metropolitana. Reciban por favor todos los miembros de este presidium el saludo de nuestro secretario Román Meyer. Él quiso tener la presencia de nuestro director general, el doctor Daniel Fajardo, sin embargo por alguna situación en oficinas centrales de una reunión no nos pudo acompañar, pero por favor reciban sus saludos y que ellos están muy interesados en conocer el resultado de este foro, el cual se les comentó en su momento. Nos parece de manera muy relevante para la zona metropolitana de Guadalajara, pero también para las demás zonas metropolitanas en las que se pretende crear nuevas políticas públicas para lograr una mayor coordinación entre gobiernos. Y qué mejor que dar los ejemplos que se dan aquí en Jalisco, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, que es la que a nivel nacional nosotros consideramos tiene los mayores avances en cuanto a, como lo comentaba aquí el compañero Oscar, pues ya se tiene el IMEPLAN, se tienen la Ley de Coordinación Metropolitana y estos instrumentos a nivel nacional no se cuentan en la mayoría de las zonas metropolitanas. Por lo tanto, para nosotros inclusive es muy importante
llevar cómo se está trabajando la Junta de Coordinación Metropolitana. Estamos planeando hacer como un foro donde estén todas las zonas metropolitanas y llevar el ejemplo que se da aquí en Guadalajara. Y para ello también les quisiéramos pedir de favor, diputado, si nos pudieran compartir los ensayos que aquí se vertieron para poderlos analizar y poder tener a lo mejor la oportunidad de invitar aquí a los compañeros ganadores en aquel otro foro en el que van a estar las demás zonas metropolitanas del país y compartir las experiencias que hemos tenido, las cuales pues demuestran un gran avance. Sin embargo, pues también entendemos de que existen grandes oportunidades que debemos de estar alertas para poderlas tomar. Y por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, les comentamos que estamos creando toda una reestructuración apegada a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial para lograr nuevos instrumentos que permitan lograr una mayor coordinación con cada uno de los gobiernos locales. Bueno, pues muchísimas gracias y reciban un saludo también de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que poco a poco estaremos demostrando resultados que lleguen a la población. Muchas gracias. Bueno, siendo las 11:11, se clausura el presente foro con grandes éxitos. Muchas gracias a todos.